Dios me los bendiga nuevamente, hermanos. Hace unos segunditos pregunté si había personas que nos habían visitado por el último mes y por si no se entendió, ¿hay alguien que hoy, este domingo, nos está visitando por primera vez? ¿Sí? ¿O todos somos de casa? Me están apuntando para allá, no sé para dónde. No, él ya es conocido. Sí, todos los demás somos de casa. ¿Sí? Bueno, sí, muy bien. Vamos a continuar con la enseñanza de esta mañana, hermanos. Abra su Biblia en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. La semana pasada estuvimos viendo el tema, hermanos, de la misericordia de Dios en medio del juicio. ¿Se recuerda? La misericordia de Dios en medio del juicio. Y al llegar al capítulo 3, versículo 20, vimos la fe de Abraham, cuando Abraham le pone por nombre a su mujer Eva, que significa vida, y dijimos que es una forma en la que el mismo Adán está creyendo la promesa que Dios le había dado. Acuérdense que Dios le dio una promesa a Abraham, así como le dio un juicio, a Adán, así como le dio un juicio, también le dio una promesa. Se recuerda de que un día la serpiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente, y cuando Adán le pone ese nombre a su esposa, a su mujer Eva, que significa vida, es una forma de mostrar evidencia de su fe, como diciendo: yo creo en las promesas del Señor. Dios me dijo que un día Cristo va a aplastar a la serpiente, así que yo le estoy poniendo por nombre a mi esposa vida, porque ella es la madre de todos los seres vivientes. Luego miramos ahí mismo en el capítulo 13, en los últimos versículos, el primer sacrificio, que aunque no aparece de manera explícita, podemos ver esa figura representada cuando la Escritura dice que Dios les cubrió su pecado, su vergüenza, con pieles de animales, y podemos deducir que hubo un primer sacrificio que está apuntando a la persona de Jesucristo, como dice la carta a los Hebreos. Cristo es el verdadero sacrificio, el mayor sacrificio. Cristo es el Cordero de Dios, o el Cordero más importante. Y por último, vimos la semana pasada cómo Dios los expulsó del huerto del Edén, y cuando utilizamos esa palabra de que Dios los expulsó, los sacó fuera del huerto del Edén, dijimos que pareciera tener una connotación negativa, pero en realidad es algo bueno lo que Dios estaba haciendo. Por un lado, Dios está juzgando el pecado, pero dijimos que también Dios los está protegiendo del árbol de la vida. ¿Se recuerda del árbol de la vida en el capítulo 3? Dijimos que ese árbol de la vida representa la inmortalidad, y si el ser humano en su estado de pecado hubiera comido de ese árbol, ¿qué aprendimos la semana pasada? El ser humano se hubiera quedado eternamente en estado de perdición, sin ninguna esperanza de redención. Luego hoy llegamos al capítulo 4, hermanos, donde vamos a comenzar a ver ya de manera más literal, o de manera más explícita, ahora sí, de manera más detallada, esa distinción entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Y de qué manera, hermanos? ¿De qué manera vamos a comenzar a ver la distinción entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer? Bueno, lo vamos a comenzar a ver entre la distinción del bien y el mal. El bien y el mal. Y tú vas a comenzar a notar a lo largo de toda la Biblia, hermanos, desde ese capítulo 3, capítulo 4, a lo largo de toda la Biblia, tú ya vas a comenzar a notar que siempre se ha tratado de esa lucha. Está el bien, está el mal. Los que hacen el bien, los que hacen el mal. Los que son hijos de Dios, los que no son hijos de Dios. Tú puedes mirar los 66 libros de la Biblia de diferentes perspectivas, pero definitivamente tú tienes que notar a Cristo en toda la Biblia, pero también tienes que ir notando esos dos simientes. Por eso ves dos nombres siempre, como Esaú y Jacob. Siempre ves una distinción entre el bien y el mal. Siempre vas a mirar, repito, la distinción entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y al final del capítulo que vamos a estudiar hoy, al final de ese capítulo vamos a ver que se nos va a hablar de dos descendencias. Y esas dos descendencias, hermanos, van a seguir mostrando lo mismo.
el bien y el mal, los que son hijos de Dios, los que no son hijos de Dios. Vamos a ver la generación y la genealogía de los que se alejan de Dios, y vamos a ver la genealogía de los que invocan a Dios, de los que buscan a Dios. Y el día de hoy es lo mismo, hermanos. Es un mismo mensaje, es un mismo evangelio. Están los que rechazan el evangelio, están los que abrazan el evangelio, están los que se han alejado de Dios, han rechazado a Dios, están los que buscan de Dios, como aquí en este lugar hay mucha gente que experimentó conversión y siguen buscando de nuestro Dios. Y es por eso que he titulado el sermón de esta mañana, Dos Caminos. Génesis capítulo 4 es el capítulo que vamos a estar estudiando y he titulado el sermón Dos Caminos. Una vez más, enfático, ¿verdad? O eres de los que busca el bien o los que busca el mal, o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios, o eres o no eres. Así que hoy no vamos a leer de entrada todos los 26 versículos por cuestión del tiempo, hermanos. Lo que yo voy a hacer es que a lo largo del sermón voy a estar leyendo algunos versículos claves, así que solamente voy a orar para comenzar. Ahí en su lugar, cierre sus ojos y vamos a orar por este sermón. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias nuevamente por el gozo y privilegio que tú nos das de estar aquí en tu casa. Gracias por todas las personas que están aquí presentes, y si acaso alguien también está escuchando en las redes sociales, también te pedimos para que tú obres a través de esta palabra, Señor, que tú nos muestres esta distinción entre estas dos simientes. Por un lado, para agradecerte porque ahora nosotros somos parte de tu familia, somos tus hijos, y al mismo tiempo oramos por aquellos que aún no te han conocido. Te pedimos para que tú obres en esta predicación como siempre lo haces, y que yo solamente sea un instrumento por el cual tú vas a hablar. Sé con cada uno de nosotros. Sé con este tiempo que entregamos en tus manos, y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Hoy es uno de esos sermones que no tengo 3 puntos bien bonitos, no siempre me cuadra así. A veces parece que el segundo punto conecta con el primero, el tercero con el primero, y así. Esta vez simplemente vamos a ponerlo como secciones. Son 26 versículos, hay tanta información. Por ejemplo, al principio vamos a ver la ofrenda que estos dos hombres ofrecen a Dios. Todos hemos estudiado eso, ¿verdad que sí? La ofrenda que Caín le entrega a Dios, la ofrenda que Abel le va a dar a Dios. De hecho, cuando yo estaba en Houston hace muchos años, recuerdo que utilicé los primeros versículos para hablar acerca de la adoración. Se puede hablar muchísimo acerca de la adoración bíblica o la teología de la adoración solamente en esos primeros versículos. Pero yo estoy tratando de avanzar un poquito. Por un lado, queremos ir viendo la Biblia paso a paso, expositivamente, y al mismo tiempo quiero ir avanzando. Yo sé que mínimo un año vamos a estar aquí en Génesis, y si me pudiera detener un poquito más, quisiera pensar que hubieran sido 2 o 3 años, así que quiero avanzar un poco más, y por eso es que vamos a estudiar todo el capítulo 4. ¿Cuántos versículos dije que tiene? 26 versículos, así que no es como a manera de punto, sino la primera sección, igual si quiere tomar nota, pero la primera sección es simplemente el nacimiento de Caín y Abel, y lo veremos en los versículos 1 y 2, el nacimiento de Caín y Abel. Y le puede poner Génesis 4, 1 y 2, y los voy a leer. Mire lo que dice Génesis 4, versículos 1 y 2. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hermanos, obviamente sabemos que cuando la Biblia dice que Adán conoció a su mujer Eva, esa palabra conoció, sabemos que es un eufemismo, y un eufemismo es una forma de suavizar palabras fuertes o toscas, que la Biblia a veces utiliza un eufemismo para que no suene muy, muy fuerte. Por darles un ejemplo, a veces la Biblia dice que tal persona durmió, y usted sabe que se está refiriendo a que la persona murió. Es lo mismo que está pasando aquí. Dice la primera parte del texto que Adán conoció a su mujer en el sentido de que tuvieron intimidad sexual, y luego dice el texto que al primer hijo le pusieron ¿qué nombre? El nombre de Caín. Dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Si tú te pones en los zapatos de Adán y Eva, yo creo que estarían gozosos, hermanos, contentos, porque ellos saben lo que había pasado. Ellos saben que le habían fallado a Dios,
ellos saben que se habían rebelado contra Dios, básicamente hicieron su propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de su Dios. Ellos saben que le habían fallado y habían pecado contra su Creador, sabían que merecían la muerte, pero Dios les prometió descendencia. Así que si te pones en los zapatos de ellos, saben cuál era su condición, saben que merecen muerte, pero que Dios les dio una promesa de descendencia y ahora tener en sus brazos a este bebé, ¿se imagina? O sea, de manera literal ellos están experimentando que las promesas de Dios son verdad, las promesas de Dios se cumplen. Ahora recuerde que el nombre de Eva era vida, se traduce como vida, y aquí está la primera muestra de eso. Ha llegado el primer bebé que han puesto el nombre de Caín. Quizá estarían pensando, este es el ser por el cual se va a trazar el linaje hasta llegar al Mesías. Caín significa he adquirido, repito, Caín significa he adquirido. Pero después dice que dio a luz a un segundo hijo y le pusieron por nombre Abel. Y Abel tiene varios significados. Abel significa aliento, soplo, pasajero, que parece como la misma línea de palabras. Un soplo, algo que pasa rápido, pasajero. También significa vanidad. Todos hemos escuchado este versículo en Eclesiastés 1:2 que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el original se lee Abel de Abel, dijo el predicador, Abel de Abel, todo es Abel. Es lo que significa ese nombre de Abel. Quizá le pusieron Abel pensando que la vida humana también estaba bajo maldición. Ellos ya se están imaginando algo, están poniendo nombres, y acuérdense que en el Antiguo Testamento los nombres son muy relevantes a la persona y lo que estuviera pasando. Así que como su nombre significa soplo, repito, estoy hablando de Abel, como el nombre de Abel significa soplo, vanidad, pasajero, quizá también les estaba trayendo un recordatorio. Esta vida es como un soplo, la vida se va como el viento, no vamos a vivir para siempre, es pasajera, rápido se nos va. Y eso no suena nada esperanzador, ¿verdad que no? Que la vida se va rápido. Hay personas que quizá por la voluntad de Dios llegaron a los 100 años y decimos, gloria al Señor, qué bendición. Hay personas que han llegado a los 75, pero así puede haber también niños de 1 año, 3 años que el Señor se los ha llevado. Nadie tiene garantizado eso. Así que por un lado tenemos Caín, que significa he adquirido. Por otro lado tenemos Abel, que significa soplo, algo pasajero. El mismo versículo 2 también nos dice los oficios de estas personas, y dice que Abel fue un pastor de ovejas y dice que Caín fue un labrador de la tierra. Esto solamente es información general, hermanos, que tenemos en los primeros 2 versículos. Ahora, una segunda sección de este sermón lo puedes poner ahí, la ofrenda de Caín y Abel. Eso está en los versículos del 3 al 7. La ofrenda de Caín y Abel en los versículos 3 al 7. Vemos que ambos, Caín y Abel, presentaron una ofrenda delante de Dios. Ya mencioné que es una porción que se puede utilizar para hablar demasiado acerca de la adoración, pero lo vamos a hacer de manera breve. El texto no nos dice por qué, aunque no dice de manera literal, y Dios le dijo a Abel, tienes que sacrificar un animalito y me lo tienes que dar porque a mí me va a agradar, o para que tú apacigües mi ira a través del derramamiento de sangre. No dice que de manera literal les haya dicho esas instrucciones, aunque quizá podemos deducir eso. Seguramente Dios les instruyó sobre el sacrificio, seguramente Dios les instruyó sobre el derramamiento de sangre, porque ya estaba apuntando a Cristo, el verdadero Cordero. Ahora, la pregunta que siempre surge aquí, todos estamos en la misma página, todos sabemos que la pregunta que siempre surge es: ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? ¿Verdad que sí? Siempre tenemos esa pregunta. ¿Por qué seguimos preguntándonos lo mismo? Porque la Biblia no nos dice de manera literal, aunque sí podemos ver algunas notas que nos arrojan mayor luz para responder la pregunta. Veamos algunas opiniones. Algunos han sugerido que la ofrenda de Caín, como tiene que ver con la tierra,
está relacionada a la maldición de la tierra y a los efectos de la caída. Acuérdense que cuando Dios trajo juicio, maldijo la tierra, y muchos dicen, pues como la tierra está maldita ya, y aquí tenemos a Caín que le está dando algo de la tierra, entonces por eso Dios no se agradó. Solamente es una postura, la Biblia no nos dice eso de manera literal. Y otros dicen que la ofrenda de Abel está más alineada al propósito de Dios de que el hombre se enseñoree sobre los animales, y además tiene la figura de las ofrendas que se iban a comenzar a practicar a lo largo de todo el Antiguo Testamento. La ofrenda de Abel es como un buen recordatorio de que el acceso a Dios, el poder acercarnos a Dios, era solamente a través de animales inocentes. O sea que el hombre no podía acercarse por otro tipo de obras más que a través de los sacrificios que íbamos a ver a través de todo el Antiguo Testamento y que apuntarían a Cristo. Si nosotros dijéramos que esa es la respuesta correcta, con razón Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque eran animales. Bueno, también pudiéramos decir que no todas las ofrendas eran sacrificios de animales, ¿se recuerda? Y si alguien toma nota, puede tomar este ejemplo en Levítico 2.1. Levítico 2.1 dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. O sea que no todas las ofrendas eran literalmente un sacrificio de un animal. Otra de las posturas, hermanos, y quizás sea una de las más cercanas, es que tiene que ver con la actitud y el corazón con el cual hicieron las cosas. Una vez más, el texto no nos dice de manera literal, pero sí podemos deducir que algo había en el corazón de Abel y otra cosa había en el corazón de Caín. Notémoslo aquí en el pasaje, repito que está en los versículos 3 al 7. Yo sé que usted ha leído tantas veces estas porciones, pero nota que cuando se va a hablar de la ofrenda de Caín, dice que trajo del fruto de la tierra. Usted lo ha leído, ¿verdad que sí? Dice Caín trajo del fruto de la tierra. Pero cuando se va a hablar de la ofrenda de Abel, el texto dice que trajo de lo primogénito de sus ovejas. No es que sea la respuesta completa, pero que yo quiero que poco a poco tú vayas viendo lo que hay en el corazón. ¿Qué trajo Caín, hermanos? Caín trajo, voy a utilizar esto de ejemplo, del fruto de la tierra. Abel está trayendo lo primogénito de su ganado, está trayendo lo más gordo. Otra traducción dice la grosura del ganado, de los animales. Ahora yo quiero que tú veas algo interesante aquí. Esa es la parte natural, esa es la parte física o material. Está diciendo que Abel le trajo lo más, imagínate un becerrito bien gordito, le trajo la grosura, lo más gordito. Ahora quiero, si nada más quieres escuchar para no confundir, lo que dice Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 dice: se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Y dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Mira la conexión que vamos a hacer aquí. Primero dijimos que Abel le trajo la grosura, lo más gordito. ¿Me va siguiendo? ¿Vamos bien ahí? Abel trajo lo más gordito. Y luego dice Primera de Samuel, ¿qué le agrada más a Dios? ¿Que se le traigan sacrificios, holocaustos, o la obediencia, la devoción, el corazón, lo que va por dentro? Y el mismo texto responde: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura, la misma palabra del Génesis, más que la grosura de los carneros. Esto, hermanos, resumidamente me está diciendo que por un lado, Abel le trajo sí lo más gordo, la grosura, pero había algo más importante todavía: la obediencia, el corazón, la devoción con la cual él lo hizo. Otro detalle importante, que cuando la Biblia nos habla de cómo Dios recibió la ofrenda de Caín, nota que la Biblia dice, y tú lo puedes buscar de los versículos 3 al 7, quiero resumir el tiempo.
Dice que Dios no se agradó de Caín y de su ofrenda. Eso lo hablamos el día martes también en las reuniones. Pero sí se agradó de la ofrenda de Abel. Perdón, sí se agradó de Abel y de su ofrenda. Quiero que notes que primero nombra la persona. Primero dice el nombre de la persona. ¿Sí entendió eso? Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, pero Dios no se agradó de Caín y de su ofrenda. Ahora mira los versículos 6 y 7, que también te van a enseñar otro detalle. Génesis 4, 6 y 7 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. El hecho de que Dios pregunte si hubieras hecho el bien, ¿qué te da a entender? Algo malo hay en su corazón. Y luego dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Todo esto, hermanos, nos habla de la malicia que había en el corazón de Caín. Y además hay otros versículos en en la carta de Hebreos, que puedes ir resumiendo, que quizá esta sea una de las mejores respuestas de por qué Dios se agradó de Abel y su ofrenda y por qué Dios no se agradó de Caín. Algo había en el corazón, algo había en la devoción, algo había en el sentido de la obediencia con el cual estaban haciendo las cosas. Y por último, Hebreos 11:4. Mire lo que dice Hebreos 11:4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Así que quizá es la actitud, hermanos, la actitud y la fe de Abraham que llevó al Creador a agradarse de su ofrenda. ¿Qué hemos visto hasta ahorita, hermanos? Hemos visto el nacimiento de Caín y Abel, hemos visto la ofrenda que ellos han ofrendado a su Dios, a su Creador. La tercera sección la vamos a llamar así, es un poquito largo. Dice: la más grande evidencia de la depravación humana. 2 puntos, el primer asesinato. Repito, la más grande evidencia de la depravación humana. 2 puntos, el primer asesinato. Ahora vamos a ver ya de manera más detallada, hermanos, la depravación, el corazón depravado del hombre. Mira lo que dice el versículo 8, Génesis 4:8. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató o lo mató. Hermanos, el pecado en el mundo hoy es tan serio, es tan pero tan grave. La humanidad está totalmente depravada y tiene un corazón perverso, y tú lo puedes ver a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia. El hecho de que haya una persona por ahí que vaya haciendo obras buenas no anula para nada la depravación total del hombre. Voy a darles algunos ejemplos que usted conoce en cuanto a los asesinatos hoy en día. Por ejemplo, 1963, se recuerdan del presidente John Kennedy, quien pintaba para ser un buen presidente, y siempre que alguien quiere hacer las cosas bien, ahí está lo contrario, y fue asesinado en Dallas, no muy lejos de aquí, a plena luz del día, en un desfile de coche. Quizá algunos han visto los videos. Era el homicidio más popular de todo el siglo XX. Otro, un poquito más adelante, en 1968, Martin Luther King Jr., el líder del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, fue asesinado en Memphis de un disparo en el balcón de su hotel. Su muerte fue un terremoto moral y político que encendió aún más la lucha por la igualdad. Y nada más por poner otro ejemplo, también apenas hace unas semanas usted se recuerda de este activista conservador en los Estados Unidos que recibió un balazo en el cuello a los 31 años de edad, tan joven. Todo eso, hermanos, ¿es consecuencia de qué? Todo es consecuencia de la caída. Justo después del capítulo 3, donde vemos la desobediencia del hombre, parece que le dan la vuelta al libro que estamos estudiando, y comienzas a ver la terrible condición del ser humano. Justo después que Dios le había dado un juicio al hombre por su pecado, no bastó tanto tiempo para que el hombre pudiera empezar a mostrar el desastre en el cual se encuentra. Y quizá tú pudieras decir: bueno, pasó una vez,
Nada más fue Caín, pero qué bueno, gloria a Dios que las cosas se compusieron y todo empezó a caminar y a marchar por buen lugar, por buen camino, pero todos sabemos que esto no es así. En cierto sentido, el hombre tiene su libre albedrío. ¿Cuál libre albedrío? El libre albedrío que siempre se va a inclinar hacia el mal, y lo puedes ver a lo largo de los 66 libros de la Biblia. Dios da una orden, ¿y qué hace el hombre? Le da la espalda a su Dios. ¿Qué tenía que haber hecho Dios? Dios pudo exterminar la creación en ese mismo momento si Él así lo hubiera deseado. Él pudo haber hecho eso, y eso no lo hace un Dios injusto. Él pudo haber exterminado la creación, pero Él ya tenía un plan para revelar parte de su carácter, mostrando gracia, mostrando bondad, mostrando misericordia. Así que el hombre, hermanos, nunca se compuso por su propia cuenta. No es el hombre nunca se pudo arreglar, nunca se pudo componer a sí mismo. Y lo vas a ver a lo largo de todo el libro, hermanos. De todo el libro de Génesis y de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia hasta el 2025. Nunca se ha podido arreglar él solito. El ser humano en su depravación le ha fallado una y otra y otra y otra y otra vez. Por eso la Biblia dice que es el hombre el que continúa infiel. El que es fiel es nuestro Dios. Él permanece fiel. Nosotros le seguimos fallando. Cuando nosotros como padres, hermanos, le dábamos una instrucción a nuestros niños pequeñitos, no hagas eso porque te vas a caer, te vas a golpear. ¿Hace caso, hermanos, el niño? Muchas veces no hace caso. Y andas por ahí haciendo otras cosas y de repente se escucha el golpe, por ahí ya se pegó y empezó a echar unos gritos de llanto, y vas y lo vas a calmar, a tranquilizar. ¿Y será que el golpe ya con eso ya entendió? Al siguiente día seguramente va a volver a sus andadas y va a hacer exactamente lo mismo. Eso ilustra de manera perfecta la depravación total del hombre. El hombre no puede entenderlo, sigue en su pecado. Así que la creación caída, hermanos, con su naturaleza pecaminosa, está en rebelión constante con su Creador, y incluso ya lo hemos visto, nosotros también como hijos de Dios tenemos esa tentación de rebelarnos. Imagínense si nosotros como hijos de Dios parece que a veces nos estamos sintiendo tentados. Pablo dijo que la carne es débil y parece que queremos revestirnos del viejo hombre. Ahora imagínense cómo está una persona sin Dios. ¿Cómo estará una persona sin Dios? El ser humano no se quiere humillar, hermanos. Y ahí estabas tú, ahí estaba yo. El ser humano no se quería y no se quiere humillar delante de su Dios. ¿Cómo se va a humillar el ser humano si traemos bien dentro de nosotros el orgullo, la soberbia, que queremos ser nosotros el propio Dios? Nunca un ser humano se va a humillar delante de su Dios. Por eso la Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, si buscaren mi nombre, si se convirtieren de sus malos caminos. Y es el mismo mensaje que se está proclamando hoy el día al mundo perdido: si se humillaren mi pueblo, si se invocaren mi nombre, si me vinieran a buscar. Ahora leemos nuevamente Génesis 4:8 para recordar lo que estábamos leyendo aquí. Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano. Mira la frase que se utiliza: Caín se levantó contra su hermano. Lo leemos muy a la ligera, pero ¿qué significa eso de que se levantó contra su hermano? No había pistolas en aquel tiempo, seguramente con un tronco, un palo ahí se hizo algo filudo, como un tipo cuchillo, no sé cuánto tardaría para matarlo. Imaginan la figura, hermanos, estar matando a su propio hermano, él sufriendo ahí hasta que pierde la vida ensangrentado. Espero que tú mires la figura del hombre espiritualmente hablando hoy en día. Vemos un corazón perverso lleno de envidia. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mira la primera frase: no como Caín, que era del maligno.
Tú tienes que empezar a ver una línea, hermano, o dos líneas. Tienes que empezar a ver esos dos caminos, el linaje de la mujer, el linaje de la serpiente. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Dijimos la primera sección, el nacimiento de Caín y Abel. La segunda sección fue la ofrenda de Caín y Abel. Y a base de la envidia que sintió Caín, entonces llegamos a la tercera sección, que es la más grande evidencia de la depravación humana, el primer asesinato. Pero en cuarto lugar vemos la confrontación en los versículos 9 y 10. Nadie se va a escapar. Nadie se puede escapar. Si alguien está sin Dios, viviendo una vida alejada sin Dios, viviendo en pecado, nadie se puede alejar. Nadie se puede escapar, Tarde o temprano va a venir ese juicio de parte de Dios. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Génesis 4, versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Te suena algo conocido, hermano? Casi la misma confrontación que Dios le dio al primer hombre, a la primera pareja. Acuérdese que Dios le había dicho a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué respondió Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahora parece que se repite la historia porque es la misma línea de la depravación. Y en el versículo 9 le pregunta Dios a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué respondió Caín, hermanos? No sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Hermanos, esa también es una forma de esconder su pecado. Se está repitiendo la historia, hermanos. Lo mismo que Adán hizo, se está escondiendo. Aquí también Caín en una figura se está escondiendo. Yo no sé dónde está mi hermano. Hermanos, no hay nada oculto delante de un Dios omnipresente. Una cosa es cómo nos presentamos delante de los hombres, aquellos que podemos engañar, pero Dios mira cómo tú vives en tu casa. Lo mirábamos también en la clase de membresía, los que estaban ahí. La gente puede ver cómo tú te miras por afuera, Dios mira cómo estás por dentro. Dios no puede ser burlado, así que en cualquier momento Él está siempre juzgando y llamando a las personas: ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Y el pecador siempre se está escondiendo. Siempre se está escondiendo. Apocalipsis, decíamos también en la clase que Dios tiene ojos como de fuego. Dios tiene ojos como de fuego. Engaña a quien tú quieras engañar. Cuando la puerta de tu casa se cierra, cuando ya nadie más se está viendo, hay alguien que tiene ojos como de fuego, que está mirando cada acción y cada palabra que tú dices, cómo respondes y cómo reaccionas. No importa que tú digas: no sé, ¿por qué me preguntas a mí? Porque parece que aquí Caín casi le está reclamando a Dios: ¿por qué me preguntas a mí? ¿No sabes tú? Yo no soy quien para estar ahí detrás de mi hermano cuidándolo. Mira lo que dice Hebreos 4:13, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4:13: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Los hijos en la familia le rinden cuentas a papá, mamá. Espiritualmente, ¿a quién le rendimos cuentas? A nuestro Dios. Ay, 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 ¿cómo andaremos ahí, hermanos? Cuando sabemos que todas las cosas están desnudas y aquel Dios omnipresente que está en todo lugar y que todo lo ve. Hablábamos con el grupo de alabanza, bueno, con la clase de membresía, pero va a haber muchos de la alabanza, de lo importante que es estar aquí, hermanos. Cuidado, es algo que se tiene que respetar. Estamos adorando al Dios 3 veces santo. Esto no es un juego. Una cosa puede decir la gente, pero tú busca agradar a Dios primeramente. Busca hallar gracia delante de los ojos de tu Dios. No te quedes fuera. No te quedes fuera. Él te está llamando. ¿Dónde estás tú? Repito, no te quedes fuera. No te quedes fuera. Tú no quieres escuchar esas palabras de no te conozco. No te conozco. Cuando un ser humano te dice a ti no te conozco, ¿por qué te dice eso un ser humano? De pronto
conociste a una persona una sola vez y luego ya no lo miraste por todo un año y la persona viene y te dice, ay, Jonathan, ¿cómo estás? Y te sientes mal porque no conoces, no sabes quién es la persona que te está saludando. Si alguien le dice a otro, no te conozco, no sé si te debes de ofender o no, lo podemos sobrepasar, pero el no te conozco más feo, ¿cuál es? Cuando Dios en ese juicio final te diga, ¿para qué me llamas Señor, Señor y nunca hiciste lo que yo te pedía? Apártate de mí que no te conozco. Qué palabras tan fuertes. Tú no te quieres quedar fuera cuando el Señor te dice, ¿dónde estás tú? Arrepiéntete de tu pecado y ven a Él en arrepentimiento y fe. Pero nota, hermanos, cómo siempre se repite la historia. A pesar de que hay un juicio, siempre hay gracia. Siempre la misma historia. Eso está en los versículos 11 al 15. Vamos a leer los versículos 11 al 15. Hermanos, ¿sí están despiertos el día de hoy? Yo sé que estamos cansados, hermanos, pero tenemos que estudiar la palabra, a eso venimos. Esa es la quinta sección que la podemos llamar el juicio y la gracia de Dios. Sección 5, el juicio y la gracia de Dios en los versículos 11 al 15. Voy a leer toda esta porción, hermanos. Vamos a ir a Génesis capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Note esa parte importante porque la vamos a ver después. Es muy importante el juicio que Dios le está dando a Caín y le acaba de decir, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Nota en el versículo 13 que Caín responde, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Sabe, hermanos? Lo que Caín realmente está haciendo no es algo a la ligera. No lo lea a la ligera, no lo leas con un tono calmadito. Grande, Señor, es mi castigo para ser soportado. No. Realmente Caín se está quejando. Realmente Caín se está rebelando y le está gritando a su Dios. En una forma, él no está reconociendo la gravedad de su pecado. Casi como si Caín estuviera diciendo, Señor, no es para tanto. Nada más maté a mi hermano. ¿Por qué me estás trayendo ese juicio tan grave si solamente le quité la vida a mi hermano Abel? No es para tanto, es una forma de quejarse. Y nota que es la misma reacción de toda la humanidad hasta el día de hoy. Por eso el ser humano en su depravación no reconoce su pecado. Piensa que no es la gran cosa, piensa que todo está bien, incluso como en la gracia común de Dios que les permite tener trabajo, tener casas. ¿Cómo se sienten los pecadores? Pues yo estoy bien, tengo buena casa, tengo mejor casa que el cristiano que vive ahí, tengo mejor carro que el cristiano que vive por acá. Por la gracia común se han confundido y piensan que están bien, piensan que no necesitan rendirle cuentas a Dios y parece que todo sigue bien perfectamente, no hay que arrepentirnos de nada. Es el engaño que ellos están experimentando, se están engañando a sí mismos. Y aunque nosotros, hermanos, no somos merecedores de nada, aunque Caín no merecía nada, aquí vemos que Dios vuelve a mostrar misericordia y gracia, porque al final el versículo, si usted se recuerda que acabamos de leer, dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Es una muestra de protección y misericordia. ¿Se lo merecía Caín? No creo que se lo merecía así como usted y yo no merecíamos nada, pero en medio de ese juicio, una vez más vemos la fidelidad de Dios. ¿Estás viendo el patrón? Nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Ahora de ahora en adelante, hermanos, se va a poner más interesante, porque en medio de los versículos que siguen,
que pareciera como un montón de versículos ahí que no tienen mucho sentido. Cada vez que vemos una genealogía de que este le dio luz a este y nació este, parece como que no tienen mucho sentido esos versículos, hermanos, pero de ahora en adelante, lo que realmente va a estar pasando desde el versículo 16 hasta el final, hasta el versículo 26, es la muestra de dos descendencias distintas. ¿Cómo se llamaba el sermón de hoy, hermanos? Dos caminos. Aquí se va a comenzar a marcar, aquí viene lo bueno. Del versículo 16 en adelante se van a empezar a marcar dos caminos, dos descendencias, una va persiguiendo el mal, una va a ir persiguiendo el bien. O podemos decirlo de esta manera, en medio de la oscuridad del pecado, siempre Dios muestra su misericordia. Si alguien está tomando nota, la sexta sección la podemos llamar la descendencia de Caín. Dos puntos, rebelión. La descendencia de Caín, dos puntos, rebelión. Y eso está en los versículos 16 al 24. Génesis capítulo 4, versículos 16 al 24. Leo el versículo 16. Mira lo que dice Génesis 4, 16. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Nota que dice la Biblia, Caín salió de delante de Jehová. Todo lo que estamos viendo, hermanos, ya es experiencia fuera del huerto. El hombre, el ser humano, ya había sido expulsado fuera del huerto. Ahora Génesis 4:16 comienza diciendo: salió pues Caín de delante de Jehová. Hay palabras clave porque ya estamos hablando de alguien que está fuera. Y dice que habitó en tierra de Nod, y Nod significa errante o exilio, andar fugitivo o vagar, andar de vago. En otras palabras, eso está resumiendo la vida de Caín. Quizá su mamá pensaba una cosa, pero ahora empezamos a resumir la condición de Caín, una persona apartada de la presencia de Dios. Caín va a representar eso, una persona apartada de la presencia de Dios. Y si hoy tú estás escuchando ese sermón, si tú estás hoy sin Cristo, tú eres una persona que ha estado apartada de la presencia de Dios, no tienes una comunión con Dios, no tienes una relación con el Creador. Y te lo tengo que decir, esa debe de ser la noticia más triste para todo ser humano, que tú no tengas una relación con tu Creador. Es la más peligrosa de todas. Ahora, si miramos este pasaje, hermanos, de manera general, el punto va a ser clave. Dijimos que cuál es la condición de Caín, basado en los significados de palabras aquí, es una persona apartada de la presencia de Dios. Ya yo quiero que tú vayas viendo esa distinción. Aquí está uno de los grupos, personas apartadas de la presencia de Dios. Y en un momento más adelante vamos a ver el otro grupo, los que son cerca de Dios. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Por alguna razón el ser humano no quiere saber nada, ya lo hemos mencionado. Si alguien toma nota puede apuntar a Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la condición de toda persona en este mundo sin Cristo. El entendimiento, ¿cómo dice que está entenebrecido? Mira lo que dice: ajenos de la vida de Dios. ¿Qué está experimentando Caín? Está lejos de la presencia de Dios, y ahora toda persona que está fuera de Cristo está ajeno de la vida de Dios por la dureza que hay en su corazón. Si tú sigues leyendo ahí el versículo 17, espero que tú estás en tu Biblia, no te salgas de ahí, Génesis capítulo 4, pero mira lo que ahora dice el versículo 17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. ¿Ok? Pareciera que es un versículo que no dice mucho, hermanos, pues ¿qué tiene? Que ahora dio a luz a un hijo, pero también dice que Caín edificó una ciudad. No sé si tú lo notaste.
No sé si tú lo notaste, pero el hecho de que Caín haya edificado una ciudad es un símbolo de rebeldía, de rebelión. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que él edifique una ciudad? Él se está tratando de establecer en cierto lugar, pero ¿cuál fue el juicio que Dios le dio a Caín? Él va a ser un errante, un vago, un vagabundo. En una forma se está rebelando contra la misma voluntad de su Dios. El ser humano siempre lucha contra Dios, el ser humano siempre se rebela contra Dios, el ser humano siempre se opone a la voluntad de Dios. Luego notan los versículos 20 al 22, parece que cosas buenas van a pasar en medio de todo esto. Mira el versículo 20 al 22 y dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Allá estamos hablando de algo de comercio, hay ganado, animales. Versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocaban el arpa y la flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Hermanos, vemos algo bueno aquí. Hay cosas buenas pasando. Vemos algo de desarrollo, vemos ganado, vemos economía. Se menciona a Jubal, que es el padre de todos los músicos. Se habla de arte, se habla de cultura. Se desarrolla sociedad, cultura, música, tecnología. Sí, hermanos, hay cosas buenas pasando, pero todo eso lo están haciendo lejos de Dios. Lo están haciendo sin buscar a Dios. Por eso yo decía, hermanos, no confundamos la depravación del hombre con el tema de la gracia común. Dios le permite a los seres humanos cosas buenas. No es nada más como que los cristianos pueden tener buenas finanzas y los del mundo no. A veces hasta parece que es al revés la cosa. Dios bendice en su gracia común a todas las personas. Si estuviéramos en un rancho, vaya, viaje en el tiempo y váyase a su ranchito de donde veníamos. Hay muchas casas y muchos dueños de ganado. Imagínate que una familia creyente, cristiana, con muchos animalitos, acá está una persona, una familia no cristiana con mucho ganado, muchos animalitos. ¿Qué vamos a decir? ¿Que la lluvia solamente es de aquí para allá? Para que crezca el pasto y los animales se puedan alimentar. Y de este lado, como no son cristianos, pues ni modo, no va a llover, se va a secar el pasto y se van a morir de hambre los animales. Eso no pasa, ¿verdad? ¿A quién abarca? A todos. A todos. Otro ejemplo, ¿habrá cantantes con talentos para cantar que no son cristianos? Por supuesto que sí, hay muchos cantantes en el mundo que son llenos de talento. ¿Quién les ha regalado ese talento? Dios. ¿Y acaso lo hacen para la gloria de Dios? Seguramente que no. Seguramente, aunque se paren, ¿verdad? En el Latin Grammy, se paren y aunque mencionen por ahí el nombre de Dios, no creo que dentro de su corazón realmente esté una devoción y hacer todas las cosas para la gloria de Dios. No creo. Lo que realmente está en el corazón, ¿qué es? Gracias por este premio. Quiero agradecer a toda la producción. Yo me merecía, miren todo lo que yo he ganado. Fueron años de mucho trabajo, mucho estudio, mucha preparación, tantos discos. Toda la gloria, ¿para quién es? Para el hombre. Y aún así Dios les permite cosas buenas. Aquel que inventó la luz, pues no vamos a decir nada más se beneficiaron los cristianos. Abarcó a todos, abarcó a todos. Así que, hermanos, en la primera descendencia de los versículos 17 al 24, que es la descendencia de Caín, vamos a encontrarnos que sí, hay algunas cosas buenas, pero ¿qué es lo que más sobresale, hermanos? Y lo puedes leer en tu casa. ¿Qué es lo que más sobresale en la descendencia de Caín? ¿Quieres que te diga? Violencia, asesinatos, poligamia, porque se empezó aquí a mencionar por primera vez que un hombre podía tener varias mujeres. Ahí está la poligamia, la práctica de tener las mujeres. Hay rebelión. Nos está mostrando tan claramente, hermanos, la línea de personas que están lejos de Dios, y por ahí ya estamos marcando esos dos caminos. Lee los versículos 23 y 24 ahora y dice: y dijo Lamén a sus mujeres, porque tenía dos mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, que por cierto se está sintiendo orgulloso de haber asesinado también. Si 7 veces será vengado Caín,
Lamec dice: yo en verdad 70 veces 7 lo seré o lo será. ¿Qué ves en ese corazón? Orgullo, ¿verdad? Orgullo, tan claro. Dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec, él es el que está hablando, en verdad 70 veces 7 lo serás. Espero que tú estés viendo la soberbia en ese pasaje. Espero que estés viendo el tono tan elevado de orgullo. Eso era Caín. Eso representaba a Caín. Eso representa a las personas lejos de Dios que en su orgullo rechazan al Creador. Por un lado dice: ha matado, ya lo dije. Y en la parte final dice, lo repito por tercera vez: si 7 veces han vengado a Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Te recuerda algo esos números? ¿Te recuerda algo ese simbolismo ahí numérico del 70 veces 7? Tome nota, Mateo 18, 21 y 22. Y se lo voy a leer. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Misma cifra, misma simbolismo. Vemos una descendencia que se inclina por el mal, una descendencia que se inclina por el bien. Uno se deleita en matar, otro se va a deleitar en perdonar. Uno mata, uno perdona. El enemigo vino para matar y destruir. Cristo vino para dar vida y dar vida en abundancia. Uno mata, uno perdona. Sigue viendo los dos grupos. ¿En cuál estamos? Uno mata, uno perdona. El enemigo mata, Cristo siempre perdona. Así está el mundo, hermanos. Cada vez que necesitemos enfatizar cómo está el mundo, no necesitas tanta ciencia. Prende las noticias en la televisión y te vas a dar cuenta, ¿verdad?, de cómo está el mundo. Una vez más, espero que esto quede bien claro. El hecho de que pasen cosas buenas, eso nunca va a anular la depravación del hombre desde la caída hasta que Cristo venga. Estamos mal, hermanos. Estamos grave. Estamos graves. Si no fuera por el Espíritu Santo que está en nosotros, siempre convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, ¿qué sería de nosotros, hermanos? Ya hubiéramos sido exterminados. ¿Desde cuándo? ¿Miras la gracia de Dios en tu vida? ¿Miras la misericordia de Dios en tu vida? ¿Qué sería de nosotros sin Dios? Y la última sección, número 7, la descendencia de Set. La descendencia de Set. Eso lo vamos a ver en los versículos 25 al 26. Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26, que ya son los últimos versículos. Y dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces, ¿qué dice? Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa palabrita entonces, hermanos, es bien importante. Acuérdense que no es una casualidad, es entonces. Está marcando un contraste. Todo eso representaba a Caín. Entonces, ahora pues, aquí está el cambio. Ahora pues, Abel, hermanos, era parte del linaje de donde vendría el Salvador del mundo que aplastaría la cabeza de la serpiente. Abel. Pero ¿qué hacemos ahora, hermanos, si Abel ha sido muerto? ¿Será que todo está perdido porque ya murió Abel? Ahí está la batalla. ¿Puedes ver la batalla en el pasaje, hermano, entre el bien y el mal? ¿Te diste cuenta cómo la envidia de Caín llevó a convertirse en el primer asesino en la Biblia? Y lo mismo que dije la semana pasada lo digo hoy: no todo está perdido. Hay esperanza en Dios. ¿Quién dice amén a eso? Incluso tú lo has experimentado, ¿verdad que sí? Por eso tu esperanza, ¿en quién está? En Cristo, porque tú ya has experimentado eso. Así que Set va a nacer como un reemplazo ¿de quién?
un reemplazo de Abel. Nota la parte nuevamente, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y esa es la parte clave, que los hombres ahora han cambiado y ahora el ser humano está buscando a Dios, está invocando el nombre de Dios. El linaje de la promesa sigue adelante preparando la esperanza mesiánica. Repito, el linaje de la promesa sigue adelante. Yo quisiera que tú dijeras un amén a eso, hermano. Él va protegiendo, Dios va protegiendo el linaje. Nada puede frustrar el plan de Dios. Usted conoce eso y usted lo cree, ¿verdad que sí? Nadie puede frustrar el plan de Dios. Esa línea, hasta que llegara el Mesías, iba a pasar sí o sí. El ser humano tenía planes, pero Dios tiene otros planes y sus promesas se cumplen. Y Él va protegiendo esa línea, hasta que naciera la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, que se encarnó hace alrededor de 2000 años y que venció al enemigo en la cruz del Calvario. Hay solo dos caminos que están representados aquí: los que se apartan de Dios y los que invocan el nombre de Dios. La descendencia de Caín está representando a los hijos de maldad, los hijos de perdición, los hijos de maldición, pero están también la descendencia de Set, que representa a los hijos de Dios. Quiero que tú escuches esta ilustración. Yo creo que todos saben lo que es una encrucijada, ¿verdad? Vas en un camino y de pronto llegaste a una parte donde ya no hay más para adelante, ¿verdad? Está el símbolo ahí, o derecha, izquierda, no hay más. Y dice, un viajero llega a una encrucijada en medio del bosque. Es un camino ancho, despejado, parece fácil de recorrer. Se escuchan risas, música y promesas de diversión. Pero mientras más avanzas ese camino, el aire se vuelve pesado, el terreno se llena de espinas y finalmente se desemboca en un pantano oscuro del que nadie regresa. Yo no sé si alguien ha caído en un pantano, no creo, porque aquí está. El otro camino es más estrecho y difícil. Al principio parece duro porque sube una colina y no hay tanta gente transitándolo, pero a medida que se avanza, el aire se vuelve más limpio, el sol ilumina el sendero y al final hay una ciudad segura y hermosa. Caín eligió el camino que se miraba enorme, ancho, con risas. Confió en sus propios méritos, le creyó a su propia voluntad y terminó lejos de la presencia de Dios. Set representa a la persona que va en su coche y él ha elegido un camino que parece más estrecho: invocar el nombre de Jehová, caminar en la dependencia de Dios y hallar esperanza únicamente en Cristo Jesús. Mateo nos dice eso, que entremos ¿por cuál puerta? La puerta estrecha. Y lo dice porque, ahí hay algo importante, ¿verdad? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos? Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, ese capítulo 4 de Génesis es hermoso, porque hay un contraste muy grande. Hay un contraste muy grande que hasta el día de hoy la gente lo sigue experimentando. Quizá no lo estamos pensando de esa manera, pero hay dos descendencias hasta el día de hoy. Es exactamente lo mismo. Proverbios 14:12 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Qué vas a elegir hoy, hermano? Vas manejando, llegas a ese final, ahí está una parte donde ya no puedes cruzar, derecha, izquierda, dos caminos, dos descendencias, o te alejas de Dios o buscas de Dios. ¿Qué vas a elegir el día de hoy? Y sabes, la invitación ni siquiera es para que tú pongas tu mirada en Set. La invitación, el llamado, ni siquiera es para que tú pongas tu mirada en Abel, que fue el primero. No, sino que tú pongas tu mirada en aquel que es mejor que Abel, en Cristo. Así que cierra tus ojos y piensa en eso, hermanos. Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sí, Abel es un tipo de sacrificio. Sí, Abel es una figura de Cristo.
igual que Seth, igual que Moisés, igual que Abraham, Jacob, Isaac, pero son sombras del gran yo soy. Hay uno que es mayor que todos. Hay uno que es un mayor sacerdote, hay uno que es un mayor juez, un mayor rey. Hay uno que es un verdadero mediador del nuevo pacto y ese es el Señor Jesucristo, nuestro glorioso, gran Salvador y Señor. Le pido al equipo de alabanza que pase mientras tú reflexionas qué camino vas a tomar hoy. ¿Qué camino vas a tomar hoy? ¿Seguirás el camino de perdición o vas a dar vuelta y tomarás el camino que lleva a la salvación? ¿Seguirás lejos de la presencia de Dios o hoy te vas a decidir invocar el nombre de Dios? Sal de esta puerta pensando en eso. No hay más de dos caminos. O es uno o es el otro. Toda la historia de la humanidad se ha marcado en estos dos caminos, en estas dos descendencias. Uno representando la maldición que es Caín, otro representando la salvación que es Abel. No todo está perdido, no todo está perdido. Así como Abel fue esa persona que pierde la vida y parece un momento oscuro, hoy hay momentos oscuros en tu vida que quizá tú estás pensando es que todo está perdido. Te sientes muerto realmente como ese Abel, pero hay esperanza porque hay un sustituto. Así como Seth fue sustituto de Abel, Cristo es nuestro sustituto. Cuando nosotros teníamos que morir como sacrificio, Cristo se pone en nuestro lugar y da la vida por nosotros. Por eso clamamos no a Seth, no a Abel, a Cristo, aquel que es mayor que todos, aquel que es nuestra única y suficiente salvación, nuestra única y suficiente esperanza. Ven a Él el día de hoy. Si tú estás aquí, ya estás en Cristo, agradece por la salvación de tu alma. Pero si tú estás aquí, estás lejos de Cristo, sería bueno que hoy cambiaras de nombre y que pasaras de Caín a Seth. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos. Gracias por recordarnos del lodo cenagoso del cual tú nos sacaste. Todos nos encontrábamos en el mismo lugar. Todos merecíamos el mismo juicio y tú derramaste gracia sobre algunos de nosotros y por eso a ti te damos toda la honra y la gloria, pero pedimos para que esta palabra esté alcanzando a personas que aún no han venido al conocimiento de la verdad. Clamamos por salvación, para que tú hagas la obra que tú solamente sabes hacer, que tu Espíritu esté convenciendo, para que vengan los que han de ser salvos. Por Señor, también te pido por los que ya son creyentes, para tener ese recordatorio diariamente de la gracia que es derramada sobre nuestras vidas todos los días y que esto nos lleve a vivir como verdaderos hijos de Dios, como personas que verdaderamente representan a los hijos de Dios. Gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos todo eso en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Va a cantar, iglesia. Cuán grande